Saludos terrícolas, aquí Toto les saluda desde atrás. Sí, estamos iniciando el podcast, Totín. Ahí se recostó. Soy Hada Sirkin es mi nombre para quien no me conoce, quienes no me conocen. Esto es El Espectador Inquieto, el podcast del Espectador Inquieto. Y este vendría a ser el episodio 1, algo así como una presentación del podcast. El proyecto del Espectador Inquieto nació en 2022. Ahora estamos en viernes 7 de abril de 2023. Son las 20:40 de la noche. Viernes Santo. Iba a decir buenas y santas para empezar y me olvidé porque llegó Toto con su saludo de gato. Decía que el proyecto El Espectador Inquieto nació el año pasado, primero como un canal de YouTube, que si no lo conocen lo pueden ir a chequear. Es El Espectador Inquieto el canal. Y igual desde entrada, desde el arranque, yo sabía que también quería hacer un formato podcast para tener este espacio más tipo radio, sin imagen y donde pudiera hablar más, con más espacio, más silencio. No tan preciso como pareciera que la plataforma de YouTube pide. Y también me gusta mucho que los espectadores, audio escuchas, ¿cómo se dicen? Los audio espectadores puedan hacer otras cosas mientras escuchan. Ahí pasa un avión, van a pasar varios aviones supongo. Mi casa está justo debajo de una pista, de una, ¿cómo se dice? Una ruta de aviones, ahí pasa. Va a haber gatos y aviones. Y bueno, hoy quiero hacer una presentación, una introducción, hablar de algunas cosas, contarles por qué. ¿Por qué espectador inquieto? ¿Por qué lo de inquieto? En verdad, el nombre nació después de meses de probar diferentes nombres hasta que este hizo clac y cuando llegó fue claro que era este. Es una derivación o una especie de adaptación del título de un libro de Jacques Rancière que se llama El espectador emancipado, que me gusta mucho, me resulta muy importante para mí ese libro y se los recomiendo. Ahora después hablo un poco más de eso, pero viene de ahí y viene también de otro lado, que ahora también voy a hablar. Cuestión que me gustó más la palabra. En un momento pensé si ponerle el espectador emancipado, y una de las razones por las que no lo hice fue que emancipado pareciera que ya es como un participio en la forma del verbo pasivo, que pareciera que es algo ya cerrado, como que el espectador ya se emancipó cuando decimos espectador emancipado. Y inquieto, la palabra inquieto, me habla de algo más en proceso, más que todavía no es un proceso no terminado, es algo más abierto. Y eso me gusta, porque si bien la bajada, el subtítulo del canal es cine, filosofía y emancipación perceptiva, o sea, el concepto de emancipación me interesa mucho, no creo que sea algo que se empieza y se termina. Creo que como seres humanos estamos en un proceso de emancipación perceptiva, sensible de nuestra inteligencia, de nuestra mirada sobre el mundo, de nuestra manera de relacionarnos con el mundo y entre nosotros, humanos y animales y todo, que es, no sé si tiene un punto final. Entonces, por eso inquieto me habla de algo más en proceso. Siempre fui un espectador inquieto. Desde niño siempre me interesó mucho el cine y las películas y la tele. Vi mucha tele de niño, pero creo que siempre, o casi siempre, no sé, supongo que hubo un momento en el que no, pero no tengo memoria. Desde que tengo memoria, como dicen, fui un espectador inquieto en el sentido de que no me alcanzaba con aquietarme en el sillón o en la butaca frente a la pantalla, y no me alcanzaba con aquietarme y dejar que el estímulo de la película, de la serie, de lo que fuera, me moviera. Siempre tuve como una especie de necesidad de hacer algo yo siempre hacemos algo, siempre estamos operando, nunca somos del todo aquietados por el espectáculo.
Y ahora voy a volver sobre ese concepto de aquietamiento. Siempre estamos como espectadores, por más hipnótico que sea el espectáculo, siempre estamos produciendo, creando. Pero darnos cuenta es un montón. Y volviendo a Rancière, hay una idea que él dice, no me acuerdo en cuál de sus libros, puede que sea en El espectador emancipado, tiene sentido que sea en ese, dice que un espectador para realmente ver algo tiene que producir su propio poema. Si no, no hay nada, dice, así, radical y rotundo. Si no construimos nuestro propio poema con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que percibimos, con el sentido que sea estimulado por la obra que sea, si no estamos componiendo, no pasa nada, no hay nada, no hay literalmente nada. O sea, siempre estamos interpretando la realidad. Bueno, esto es meterse en filosofía y filosofía de la percepción y la pregunta sin respuesta y antigua pregunta sin respuesta de si la percepción es ya de por sí interpretación, si existe un percibir sin lectura, si como seres humanos sobre todo podemos percibir más allá de nuestro formateo cultural, etc. Bueno, toda una serie de preguntas. Y entonces, bueno, como espero, tengo una intención con el podcast, me daba cuenta hoy, durante todo el día hoy estuve percibiendo el llamado a grabar, a empezar a grabar, y finalmente ahora a la noche llegó el impulso, y mientras percibía ese llamado durante el día, me aparecía la idea de unas ganas, de que este podcast pueda ser escuchado por personas que no sean especialistas de cine o cineastas o críticos o estudiosos del cine. Me encantaría que también, y que también, digo que también, que todos los tambienes, que pueda ser esto, eh, no sé si decir la palabra accesible, pero digámosla accesible. Bueno, no sé quién eres que estás ahí escuchando y qué background tienes en relación al cine, a la estética, al arte, a la filosofía, bla, bla, bla. Pero tengo ganas de hablar de un modo, no sé si decir sencillo. Me van a escuchar muchas veces decir no sé si decir, porque tengo un gran problema con las palabras. Me encantan y a la vez no puedo dejar de sospechar de ellas. Entonces, cada vez que tengo que afirmar, ese es igual un mal, es una enfermedad que tengo, diría, que es sospechar de más de las palabras, como si tuviera un miedo de afirmar. Tal vez es un miedo a la fijación o a que la afirmación niegue la posibilidad de la duda o de la crítica, de la distancia crítica. Y eso es algo de lo que voy a hablar mucho porque gran parte de lo que estoy viendo y reflexionando con el cine, no sobre el cine, porque no me quiero ubicar sobre, pero con el diálogo que estoy teniendo con el cine, en gran medida tiene que ver con la idea de la dualidad afirmación balbuceo, que ya la desplegaré más adelante, por ahí es un montón para ahora. Pero muy resumido voy a decir que en general tenemos un cine, diría que un 95% del cine que tenemos y de las experiencias que tenemos. Y muchas veces que hable de películas voy a poner barra experiencias porque creo que el modo en que hacemos películas y el modo en que vemos películas sobre todo está totalmente relacionado con el modo en que vivimos y vemos la vida y las experiencias de vida. Entonces muchas veces voy a hacer ese paralelo o esa indistinción película-experiencia. Y voy a seguir abriendo paréntesis, como no sé si se dieron cuenta que estoy haciendo hace un rato, que es derivar y derivar y derivar y perder el hilo. Y encuentro que muchas veces perdiendo el hilo, desesperando por perder el hilo, perdiéndome, termino encontrando el camino de recuperación de algo que venía diciendo. Y lo que venía diciendo tiene que ver con esto de la afirmación y el balbuceo. El 95%. Tiro ese número porque David del Rosario, que es un neurocientista español, no sé si se dice así, un científico, no sé si es biólogo, que trabaja con neurociencia, él dice que el 95%
de la información que tenemos el potencial de recibir con nuestros aparatos físicos y mental, con nuestro aparato psicofísico, lo dejamos afuera. O sea, solo accesamos al sistema 5% de la información que podríamos accesar. O sea, un montón, el 95% queda afuera. Yo uso ese número para hablar de varias cosas, y una es 95% de las películas que vemos y hacemos y las experiencias que tenemos están muy dominadas por la narración, por la afirmación de un sentido único que gobierna y da dirección incuestionable a la experiencia. ¿Se entiende? En general vivimos algo, una experiencia, un encuentro con alguien, o vemos una película y la entendemos de una manera, hacemos un sentido. Y cuando le encontramos un sentido a algo, algo que nos pasó o algo que vimos en la pantalla, en general es difícil que consideremos la posibilidad de otros sentidos. Y a mí me interesa mucho esa posibilidad de hacer balbucear incluso a los cines más afirmativos, que tienden a ser los cines más comerciales, más narrativos, con intrigas más firmes y pesadas y apretadas, que no dejan mucho espacio, o pretenden no dejar mucho espacio para lecturas diversas. Y lo que propongo es que hasta esos cines podemos hacer balbucear. Deleuze habla de hacer tartamudear a la lengua o al lenguaje, no me acuerdo cómo dice. Y pensaba recién en Zizek, también un filósofo que escribe sobre cine y dice cosas muy lindas sobre el cine. Y en un libro que se llama Goza tu síntoma, que habla del cine de Hollywood desde Lacan, es muy complejo, por momentos yo no entiendo un joraca y por momentos me ilumina cosas tremendas. Digo, por si quieren leerlo, sepan que no es tan fácil, pero él hace algo, y lo traía por esto, él hace algo muy lindo, que es que agarra una peli o una escena de una peli y dice, bueno, esto podría leerse así, pero también podría leerse así, y también podría leerse así. Y eso no es tan común. Por lo menos en mi experiencia, en mi peli, no lo encuentro tanto, digo, en críticos o teóricos de cine. Por ejemplo, ahora estoy leyendo a Gilberto Pérez, que es un teórico crítico cubano increíble, que escribe muy hermoso. El fantasma material es el libro. Y es tremendo, pero él hace algo que me choca, que es que cita a otra persona que escribió sobre alguna peli o algún director, y dice, pero se equivoca cuando piensa tal cosa. Y a mí eso me cuesta tragar, porque está bueno también el se equivoca, porque trae otra mirada, pero qué sé yo si se equivoca o si era otra mirada. En ese sentido hablo de balbuceo y de inquietud, de la posibilidad de ver hasta los cines más hipnóticos y los más narrativos y los más comerciales, que son los que inducen más la emoción y los que preparan todo para que en el momento justo sueltes la lágrima, como si fuera un hecho mecánico. Hasta esos cines los podemos ver con inquietud y con cierta distancia. Digo, con una mirada crítica. Y ahí aparece algo que estuve leyendo hace poco también, que es un texto de George Steiner, que se llama, es un libro, El lector es el libro, y es un capítulo que habla sobre la diferencia entre lo que él llama el lector y crítico. Y bueno, son palabras, pero él las usa más o menos así. Dice que el lector es quien ve un material o se encuentra con un material, digamos acá una película, y lee lo que hay que leer básicamente, copia, repite información o entiende, decodifica el código generado por la obra y dice, ok, lo entendí, y se va tranquilo con que entendió el significado que le quisieron dar. Y el crítico, en oposición al lector, de nuevo digo, estas son las palabras que usa Steiner, el crítico es quien se distancia del objeto para mirar mejor. Y dice algo muy lindo, que es que la mirada crítica, con la mirada crítica lo que hacemos es tomar distancia para acercarnos, como cuando entrecerramos los ojos para ver mejor algo, o cuando nos alejamos de un cuadro para verlo en contexto más completo.
y tiene una frase que me pegó mucho, que es: el crítico es un activista de la percepción. Y dije, leer esa frase fue como darme un permiso. Dije, tal vez yo soy algo así como un activista de la percepción. Y así que me van a escuchar hablando de percepción y de revolución perceptiva. Y de esto que pienso mucho y que me excita mucho pensar, que es que los modos en que vemos cine tienen todo que ver y son totalmente análogos con los modos en que vemos nuestra vida. Y vemos y por lo tanto vivimos. Y me van a escuchar decir, ojalá muchas veces, que no se trata tanto de las películas, sino de cómo las miramos. Y que las películas, en última instancia, son un reflejo, o diría más bien una cristalización de nuestros modos de mirar. Entonces yo muchas veces me encontré juzgando cines y criticando películas en un sentido negativo, sin entenderlas y sin reconocer que también esas películas me estaban mostrando algo de mi manera de mirar. Igual tampoco se trata de decir, bueno, bienvenida a cualquier película, está bueno que no nos gusten cosas, también que no nos gusten cosas, porque el rechazo, yo a veces veo una peli o una serie y siento rechazo, y ese rechazo también me da una información, y me da, en principio, la información de que me sería saludable tomar cierta distancia de ese objeto. Puede ser dejar de verlo, cortar la peli, que muchas veces lo hago. En una época no dejaba películas por la mitad, y recuerdo mi primer película que dejé por la mitad, que fue, digo, en el cine, en principio, en casa por ahí sí, pero en el cine me tenía prohibido irme del cine en una época de mi vida. Y la primera película con la que me fui al cine fue Dogville, de Lars von Trier. Después, años después, la volví a ver y viajé, sobre todo con la primera parte, antes de que entre en el embudo del melodrama, más bien de la tragedia en la que se convierte esa película. Pero toda la primera parte me pareció increíble, la actuación de Nicole Kidman. Pero esa fue la primera peli con la que me permití y desbloqueé algo, que es el permiso de decir, no, no estoy para esto. Y esa es una distancia posible, que es retirarse por completo. Y después hay otras intermedias que son, bueno, retirarse un poco y ver qué se puede ver de lejos. Y Ver de lejos es un libro de una autora que no me acuerdo ahora. Bueno, hay algo que la distancia nos da. Así que vamos a hablar de distancia. Siempre tuve, volviendo, esa necesidad de esa distancia. Cuando era chico, llegaban las revistas del cable, y al principio de mes, los primeros días del mes, o incluso al final del mes anterior, creo que llegaban. Para mí era un momento hermoso del mes, cuando llegaba la revista de cable y la agarraba y me pasaba horas estudiándola y subrayando cosas y anotando horarios y agendando películas. Y en ese momento había videocaseteras, y cuando había películas o series que pasaban tipo 3 de la mañana y no me daba para quedarme despierto, programaba la casetera y tenía muchos VHS con películas. O sea, lo que quiero contar es que desde niño fui un estudioso del cine. Tal vez incluso antes de agarrar mi primera cámara y empezar a grabar, que también fue de muy joven. Primero empecé a actuar, eso estuvo más temprano, y después empecé a agarrar la cámara y a dirigir. Pero antes creo que ya tenía, como si hubiese venido de fábrica, una mirada crítica activa en preparación. Entonces siempre tuve esa inquietud, esa necesidad de entender cómo se construye, cómo se construía esa especie de sueño que parecen ofrecernos las películas. Como si no pudiera tampoco tolerar el no saber qué hay detrás de escena. Y eso me trae a algo de la historia del nacimiento del cine, y algo que se explica muy hermosamente en un libro tremendo
diría que es de mis favoritos, de mis 5 libros más importantes sobre cine, que se llama El tragaluz del infinito, de un escritor francés, Noël Bourge. Es un libro que ya tiene unos cuantos años. Es una joya. Lo que Bourge hace en este libro, es proponer, él lo presenta con mucha humildad como un aporte a la genealogía de lo que él llama el cine institucional o el método de representación institucional, que también podríamos llamar lenguaje clásico del cine. ¿Qué es lo que gobierna este 95% de las películas? Digo, de nuevo ese número por usarlo de nuevo para jugar. En este libro, de manera muy minuciosa, y obvio que es una lectura y puede contradecirse con otras, pero él propone una genealogía de cómo en los primeros 20 años de la historia del cine, desde 1895, que es el año en el que sucedieron las primeras proyecciones públicas de los hermanos Lumière en París, que es como si fuera el momento que se considera el nacimiento del cine, porque, bueno, no quiero meterme acá, pero ahí el siglo ya venía trayendo mucho en relación a la investigación de la descomposición del movimiento en la imagen, la fotografía, ya tenía unos cuantos años y había muchos aparatitos y mucha gente inventando aparatitos para crear movimiento con imágenes o descomponer el movimiento en imágenes fijas. Pero 1895, con las proyecciones Lumière, fue el primer momento en que se proyectó en una pantalla grande, en un salón oscuro, con gente, con un público, una película. En ese momento las películas tenían 50 segundos, porque era lo que duraban los rollos, las latas de película que tenían. Entonces Bourge, en este libro, desglosa una posible genealogía de este lenguaje clásico, de este método de representación institucional, lo llama, durante esos primeros 20 años de vida, entre 1895 y 1915 aproximadamente. Y es muy hermoso cómo va desmenuzando. Les recomiendo mucho si consiguen y les interesa meterse en algo más minucioso. Básicamente, él lo que hace es oponer 2 modos de representación. El primero sería el modo de representación primitivo, que es el que tenían las películas de los primeros años, y el siguiente es el modo de representación institucional, que es esta manera de representar o esta manera de estructurar la experiencia estética cinematográfica que se fue desarrollando de a poco, casi invisiblemente, a través de una serie de experimentaciones de diferentes cineastas, hasta que se consolidó, y más o menos que la figura de Griffith, que fue un director norteamericano muy conocido, el de El nacimiento de una nación o Intolerancia, son sus películas más conocidas. Se lo considera algo así como el padre de este lenguaje institucional o clásico, el que no sé si terminó, pero digamos terminó de consolidar o cristalizar una forma que tiene todo que ver con el montaje, con la posibilidad del corte, que al principio no existía. Las primeras películas eran planos únicos, tomas únicas, que duraban esos 50 segundos. ¿Dije minutos antes? No me acuerdo. 50 segundos duraban estas primeras películas. Las de los Lumière, por ejemplo, como la de la llegada del tren a la estación, famosa, o la primera que se proyectó fue la salida de la fábrica Lumière, que es una toma de 50 segundos donde hay un portón que de repente se abre y salen un montón de obreros y obreras de la fábrica Lumière. Y dura 50 segundos y los obreros salen de plano y termina. Y bueno, las primeras películas no tenían cortes, no había montaje, lo que se llama montaje, la posibilidad de pegar una imagen detrás, un plano detrás del otro. Y el descubrimiento, la invención del montaje fue lo que fue
desarrollando esta especie de lenguaje o modo de representación que Burch llama institucional, en el que básicamente lo que empieza a suceder es que antes, en el modo primitivo, la cámara estaba fija en un lugar y como no había cortes, toda la acción de una escena se veía desde un solo punto de vista, en general distante, para que entre todo en la película, pero la película no producía todavía mucha guía en por dónde tenía que el espectador que dirigir su atención. Los planos eran lejanos y se veían un montón de cosas, y Burch dice que para ver realmente esas películas primitivas uno tenía que verlas muchas veces. Ahora estamos muy acostumbrados a que el montaje nos vaya guiando la atención, acercando y alejando de los cuerpos y de los objetos y de las situaciones, para que vayamos construyendo una línea de sentido, para que saquemos conclusiones, para que lleguemos a llorar. Y eso al principio no existía, no había posibilidad. Y cuando empezó a desarrollarse el montaje y a coserse, digamos, un plano detrás del otro, empezó a poderse cambiar el punto de vista y entonces empezó a desarrollar lo que Burch llama ubicuidad. Ubicuidad es la posibilidad de estar en todos lados. La cámara desarrolló una ubicuidad y una escena que en el modo primitivo era percibida más como si fuera en el teatro, desde un solo punto de vista, con el montaje empezó a poder ser percibida desde muchos ángulos y el espectador empezó a poder tener la sensación de que estaba dentro de la escena. Y esta es una diferencia en la que Burch repara mucho, que es que el cine primitivo nos dejaba una cierta distancia de la escena que el cine institucional elimina. Y de nuevo, tocamos esta idea de la distancia que hablaba al principio en relación a la posibilidad de la mirada crítica. Entonces, enseguida podemos preguntarnos, al perder esa distancia, ¿perdemos cierta posibilidad crítica? Y la respuesta es que puede ser, pero no la dejemos en que sí nada más. Pero digamos que, y Burch lo expresa con esta palabra, absorción. El montaje, al desarrollar la ubicuidad de la cámara, lo que empezó a operar fue una absorción del espectador en el interior de la escena. El espectador, nosotros no sé si se entiende, se llega a ver esto, tal vez está bueno para acompañar estas ideas, si te son nuevas, que pares el podcast si tenés la posibilidad, y pongas en YouTube Lumière, salida de los obreros de la fábrica Lumière o llegada del tren a la estación. Verte una de esas películas primitivas para entender de qué se trata. Porque ahora estamos muy acostumbrados al lenguaje institucional, ya es como que está en el ADN y es como si se hubiera naturalizado, porque una de las cosas en las que se fundamenta, en las que se basa el lenguaje o el modo de representación institucional, y esto también lo trata Burch, es la invisibilización de las costuras, la discontinuidad que hay entre los planos. En cualquier película común, en el 95% de las películas, no la percibimos. O sea, de entrada no percibimos la discontinuidad, y esto es inquietud pura y tiene todo que ver con lo que estoy hablando desde el principio de que mi invitación es a reconocer el fenómeno fisiológico. ¿Cómo era el nombre del director de La Risa? La Comedia, una película muy increíble. Ay, me lo olvidé. Bueno, él decía en una charla con Cabeza Head, decía, no somos conscientes del acontecimiento fisiológico que es mirar una película. Cuando miramos una película, estamos viendo, básicamente, muchas imágenes fijas proyectadas a una velocidad superior a nuestra capacidad de percibir la discontinuidad, o sea, la nada, el espacio vacío que hay entre una foto y otra. Esa es la así llamada magia del cine. O sea, ya de entrada, por cómo están desarrollados nuestros cuerpos, no percibimos la discontinuidad
que hace a esto que se llama la ilusión del movimiento del cine. Que es que no hay ningún movimiento, son todas fotos fijas. Lo siento, pero no hay movimiento. Solo que está pasado a una velocidad tal que pareciera que hay movimiento. Y después no percibimos eso, o sea, esa es la falla número 0 que posibilita la existencia del cine. Y después está, ya no sé si decirle la falla, pero la condición de existencia de por lo menos del cine de este modo de representación institucional, la condición de existencia que es la invisibilización de las suturas, de los cortes, de las costuras entre los planos. El montaje está hecho de tal manera que entre un plano y otro, y esto lo puedes ver en una película cualquiera, la agarrás y ves un corte. Si te pones a verla intentando prestar atención a los cortes, los vas a ver, porque vas a estar buscando no las imágenes en sí, sino lo que hay entre una imagen y la siguiente. Una imagen, planos, donde la cámara cortó y se montó con otra toma de la cámara. Bueno, si los buscas los vas a encontrar, pero la mayoría de los cortes están montados de una manera tal que se invisibilizan. Y aprovecho el avión para tomar un trago de agua. Y esa invisibilización, o sea, por ejemplo, vemos un plano grande de una persona sentada y en el momento justo en que se empieza a levantar de su silla, corta a un plano más cercano donde continúa el mismo movimiento de levantarse de la silla del mismo personaje, con la misma luz, con el mismo fondo. Ahí no percibimos el corte entre el plano general abierto y el primer plano, digamos, porque está el corte efectuado sobre el movimiento del personaje. Eso se llama corte en movimiento. Todos estos tipos de raccord, lo llama Burch y otros también usan esa palabra raccord, es una palabra en francés, raccord, que significa la forma en que dos planos están conectados uno después del otro, como de un plano saltamos al otro, eso es el raccord. Y durante estos primeros 15-20 años de vida del cine se fueron inventando raccords para crear este montaje invisible que dio la apariencia de ser orgánico. Se le dice montaje orgánico, que no tiene nada de orgánico, o no sé qué significa orgánico igual ya a esta altura. Pero lo que digo es que se naturaliza un tipo de montaje. No digo que eso esté mal, digo que está bueno llamar la atención y reconocerlo. Y ese montaje se naturaliza a través del descubrimiento de una serie de posibles raccords. El de movimiento es uno de los primeros que se descubrió fue el de dirección, que es, por ejemplo, tenemos una imagen de una persona que camina hacia la derecha y cortamos otro plano y la persona sigue caminando hacia la derecha. Si cambiara la dirección y caminara hacia la izquierda, nosotros percibiríamos una discontinuidad. Que también hoy en día, videoclips mediante y con todo el cine que ya atravesamos en estos 120 y pico de años de vida de cine, ya estamos acostumbrados también a discontinuidades y podemos soportar discontinuidades y construir continuidad con discontinuidades que por ahí hace 50, 70 años no se podía. La música por debajo, la continuidad del sonido hace que el corte no se perciba. La dirección de la mirada fue otro de los raccords que se descubrieron primeros, que es que si vemos a un personaje en un plano hablando con otro que no vemos y este que vemos está hablando hacia la izquierda, cuando cortamos y vemos al otro personaje, en general ese otro personaje está mirando hacia la derecha. Entonces las direcciones de sus miradas se corresponden porque la cámara sigue estando del mismo lado de lo que se llama el eje de la acción o el eje que se establece entre esos dos cuerpos o estas dos miradas. Bueno, estas son cosas básicas que te enseñan en la escuela, por lo menos la escuela a la que fui yo, y supongo que en la mayoría de las escuelas lo primero que te enseñan es las reglas del lenguaje clásico, con esta idea de que primero hay que aprender las reglas para después poder romperlas,
que es una idea que cuestiono también. Pero estas son de las cosas que se aprenden en la escuela de cine, o una de las cosas. Tampoco fui a todas las escuelas de cine, fui a una, no más. Cuestión que toda esta serie de descubrimientos del montaje van operando es la posibilidad de que el espectador, como decía antes, sea absorbido al interior de la escena, de la película, y realice un viaje. El espectador, a través del montaje, pierde esa distancia primitiva que tenía el cine primitivo, esa distancia que podemos asociar con la distancia teatral, ese punto de vista único y distante. Somos absorbidos como espectadores al interior de la escena y entonces somos llevados de viaje. Y es un viaje, Burch dice, inmóvil. Lo llama el viaje inmóvil. Porque para realizar ese viaje al que nos lleva el montaje y la narración, en el fondo somos inmovilizados, somos aquietados, somos, como dice Burch, centrados. Lo que produce el montaje del modo institucional es el centrado, podríamos decir el aquietado del espectador, que tiene que, digamos, o sea, el aquietamiento físico sucede cuando nos sentamos a ver una película, pero podemos sentarnos a ver una película y dentro de esa quietud física experimentar diferentes tipos de movimiento. El tipo de movimiento al que nos lleva el cine en su modo clásico, yo a veces le digo modo Hollywood, y también siguiendo a un crítico y teórico australiano que se llama Adrian Martin, que me gusta mucho. Tiene un libro hermoso que se llama Misterios del Cine, creo que no está traducido, Mysteries of Cinema, tremendo. Él dice, bueno, pero tampoco es que hay un cine clásico y un cine moderno, o un cine que opera en modo Hollywood y un cine que es más loco. Digamos que todo está muy cruzado y que es difícil encontrar películas puramente institucionales o puramente modernas. Modernas en el sentido de vanguardistas o rupturistas. Y probablemente en cualquier película encuentres partes del lenguaje institucional o de lo que podría considerarse lenguaje institucional y cosas más innovadoras. Pero digo, esquematizando, y puede que la lectura de Burch esquematice un poco, y bienvenido también para entender un proceso de evolución y de nacimiento de un cine que hoy, repito, tenemos muy naturalizado, muy adentro, y también como invitación a la recuperación de esa distancia primitiva, crítica, el famoso distanciamiento de Brecht, Bertolt Brecht, un director, dramaturgo alemán de teatro. Él hablaba de distanciarse del teatro de la identificación, que es algo que a mí también me interesa mucho y de lo que voy a hablar, el tema de la identificación. Y él proponía lo que comúnmente se conoce como distanciamiento. Y bueno, entiendo, no soy especialista en Brecht, ni mucho menos, ni muchísimo menos. Entiendo que su objetivo era didáctico y tenía que ver con la posibilidad de reparar en problemas de orden social y político, y que tienen que ver con la diferencia de clase, la lucha de clase, etc. Pero digo, el distanciamiento no necesariamente tiene que apuntar a una mirada crítica de ese orden. Igual sí pienso que más allá del tema de la clase y todo eso, lo que entendemos más explícitamente como política, pienso que la crítica, una mirada crítica de cualquier tipo, es en sí política, porque propone recrear el mundo, básicamente. Despegarse, desidentificarse de una mirada establecida sobre las cosas para recrear el mundo a través de la recreación de la mirada sobre el mundo o del mundo o con el mundo. Entonces, el centrado del espectador, que es llevado de viaje por esta variación de puntos de vista que le ofrece la cámara ubicua, esta cámara que viaja y salta de un punto de vista al otro, pareciera que le da más libertad al espectador, pero en verdad lo que hace es
quitarle libertad, porque el espectador primitivo, y tal vez no es para idealizar el cine primitivo, pero pensemos en un plano visto de lejos o una escena vista de lejos en donde el espectador tiene la posibilidad de recorrer el cuadro como quiera. O como quiera, no, bueno, siguiendo sus intereses y también inevitablemente la escena va a tener puntos de atención y focos. Pero digamos que no hay una cámara que acerca y aleja y hace zoom y corta al detalle de la mano que toca algo para marcarnos no sé qué información. Entonces tiene la posibilidad, la libertad de mover su atención más, entre comillas, si se quiere, libremente. Y el espectador institucional, con esta especie de privilegio que le da el montaje, que lo lleva de viaje, en verdad es entrampado. Este privilegio en verdad es una trampa. Porque para realizar ese viaje, el espectador tiene que sí o sí ser aquietado. Tiene que ser aquietado como si fuera en un proceso de hipnosis. Raymond Bellour, otro escritor, otro francés, hablaba de la relación entre el cine y la hipnosis y hablaba de la época en que nació el cine y la época en que se está investigando sobre la hipnosis. Y bueno, hay una relación muy... Podemos pensar en esa escena de Alex, el personaje de la naranja mecánica, la película de Kubrick, en donde Alex es un niño descarriado y violento, un marginal desquiciado de la sociedad, y lo agarran, lo atrapan, lo encierran y lo ponen a ver unas películas para adiestrarlo, adoctrinarlo, corregirlo, entre comillas, y le abren los ojos, es una escena famosa, seguramente la conocen, le abren los ojos y le ponen como unos pinches para que no cierre los ojos y vea esas imágenes que lo hipnotizan. Y pienso también en la película Get Out de Jordan Peele, o no sé cómo se pronuncia, en esa escena en que Catherine Keener lo hipnotiza al personaje, no me acuerdo el nombre del actor, con la tacita de té o de café. Y bueno, cuántas escenas de hipnosis, no sé, algo de la relación de la hipnosis y el cine me parece interesante, porque hay algo en este modo de representación que está cerca de la hipnosis, no porque lleguemos como espectadores, y esto es algo muy lindo que aclara de manera muy elocuente Gilberto Pérez en El Fantasma Material, en la introducción. Él aclara, el espectador de cine no se come la ilusión no se olvida de que está viendo una película, no cree que lo que ve en la pantalla es real. Es más complejo que eso, y eso toca algo que dice Jean-Louis Comolli, que es tal vez mi escritor favorito sobre cine. Acá en Argentina publicaron un libro que se llama Ver y Poder, que es un compilado de artículos de él de muchos años, pero no sé cómo estará en otros lados, pero se consiguen sus artículos igual sueltos. Y él propone algo muy claro, que es que en 1895 hay una leyenda, no sé si es una leyenda o es algo que pasó real o miti, pero digámoslo así, hay una leyenda, o la historia cuenta, digamos, que en 1895 los primeros espectadores de cine, o sea, los primeros seres humanos que se sentaron en esa sala del Salón Indien en París a ver esas primeras películas Lumière, cuando vieron la proyección de una de esas primeras películas que se llama La llegada del tren a la estación de la Ciutat, es una película de nuevo 50 segundos, de un tren que entra en un andén, viene desde lejos y atraviesa el cuadro en diagonal y sale de cámara por la izquierda, creo, y vemos a la gente en el andén esperando y el tren llega y se acerca a la cámara, no de frente a la cámara, termina pasando por el costado, pero se acerca a la cámara. Y lo que cuenta la historia es que los espectadores, que no tenían, suponemos, la cultura cinematográfica, porque eran los primeros espectadores de cine, cuenta la historia que se asustaron cuando vieron al tren acercarse a la cámara y salieron corriendo. Y entonces la primera lectura es que se asustaron porque pensaron que el tren los iba a pisar. Y como Lee dice, es un poco ingenuo, no sé si él dice es un poco ingenuo, pero
algo así, es un poco ingenuo pensar que esos espectadores se olvidaron de que la imagen estaba proyectada en una pantalla y realmente creyeron que el tren los iba a aplastar. Y lo que dice Comolli es, no se asustaron del tren real, sino de la imagen del tren. No se asustaron de la realidad, sino de la representación, de lo que la imagen es capaz, de lo que somos capaces de hacer con la imagen, con la representación. Y me parece fabuloso ese desplazamiento de la lectura, hablando de, como hablaba antes, de releer, darle otros sentidos a las historias. Me parece muy hermoso entender que el miedo, ese primitivo y fundacional que están en los orígenes, en el nacimiento del cine, ese miedo no tuvo que ver con el miedo a la realidad, sino a la representación de la realidad. Es hermoso, ¿no? ¿Se entiende? Porque el cine no es una alucinación. Digo, el efecto que nos producen las películas es real, porque, como decía antes, ahí lo voy a buscar. Fui a buscar el nombre del director de la comedia, de Comedy, la película de 2012, una película muy extraña, muy incómoda, muy tremenda. Es Rick Alverson, me había olvidado su nombre, que es este director que decía que no nos damos cuenta del evento fisiológico que ocurre cuando vemos una película. Y por esto que decía, el efecto fisiológico, sensible, psíquico, emocional, que experimentamos cuando vemos algo en una pantalla es real, claro que es real. Lo podemos tocar, podemos sentir la lágrima, podemos temblar, podemos sentir el miedo que sentimos en una película de terror o lo que sea. Es real. Pero eso no significa que creamos que lo que estamos viendo en la pantalla es la realidad. No es una alucinación el cine. Y esto es lo que aclara Gilberto Pérez. No pensamos que una peli es la realidad. Pero reconocemos el efecto real de la ficción, de la representación, de la imagen. Y eso es mucho más complejo, porque es una locura no loca, no es la locura del loco loco que cree que la ficción es realidad. Es la locura sutil, hipercompleja de quien reconoce que la ficción es ficción, pero su efecto es real. Y entonces el miedo de los espectadores, de estos primeros espectadores de cine, según Comolli, no tenía que ver con la realidad, sino con la ficción. Temían la ficción, el poder de la ficción. Y como digo en el video que hice sobre The Fabelmans, la última de Spielberg, que está en mi canal de YouTube, si lo quieren ver, creo que en la versión larga, porque hice una versión larga y una corta, creo que esto está en la larga, que hablo de la relación del cine con el tren, que bueno, en The Fabelmans está la cuestión del tren. Y como digo ahí en ese video, el miedo de estos primeros espectadores, imaginémonos 1895, personas que no sabían lo que era el cine. Imaginémonos, es inimaginable para nosotros ahora pensar un mundo sin cine, cómo era el mundo antes de la imagen en movimiento. No solo el cine, sino todo lo que vino después del cine. Y bueno, lo que digo ahí es que tal vez esos espectadores, el miedo que sintieron fue una especie de miedo premonitorio de lo que en el siglo siguiente, en todo el siglo XX, haríamos con y gracias a la imagen. Uy, este avión está más cerca. Se están acercando. Wow, ¿será que algunos pasan más bajo? ¿O son más ruidosos o algo del viento o la humedad? O lo que sea, que algunos se escuchan más cerca. El siglo XX... Bueno, hay una película, un documental muy hermoso de Adam Curtis, que se llama El siglo del yo,
o del self, creo que es en inglés, o del individualismo, le pusieron también, el siglo del individualismo, que habla de la relación del psicoanálisis con la publicidad y que tiene que ver con esto, con cómo el cine los conocimientos del funcionamiento del inconsciente que trajo el psicoanálisis permitieron el desarrollo de la publicidad y la sociedad de consumo. Y bueno, ¿qué vende más que el cine? Y la publicidad como un derivado del cine también. El capitalismo del ego. Voy a hablar también de algo que me gusta llamar la estética del ego, que tal vez lo desarrollo en el próximo episodio, o veré cuándo, que tiene que ver con esto, con la posibilidad de comprender un modo de funcionamiento perceptivo y sensible, una inteligencia que opera en un tipo de cine o en el cine en un tipo de modalidad, porque de nuevo no es que todo el cine, que hay unas películas que sí, otras que no, puramente, pero en el funcionamiento narrativo básicamente es un funcionamiento egoico, no egoísta, sino egoico en el sentido de profundamente capitalista, no capitalista en el sentido más superficial de la palabra. Me parece que tenemos que entender la idea del capitalismo no como un problema social solamente, porque también es un problema social e histórico, sino también como un problema sensible. El ego es una estructura perceptiva que al parecer entiendo por lo que vengo estudiando e intuyendo, necesitamos desarrollar para sobrevivir los seres humanos, y tiene un poder tal, el ego, la personalidad, o lo que me gusta llamar el personaje, el yo también, tiene tal poder que trasciende su funcionalidad de supervivencia y imperializa, se vuelve colonializa, no sé cómo decirlo, desparrama su función primaria en un mundo, y el mundo se transforma para el ego o para el funcionamiento, para el funcionamiento egoico, el mundo se transforma en un campo minado, en una guerra, básicamente, en un conflicto. La vida es conflictiva porque la percibimos en gran medida desde esa estructura que entiende las cosas en términos de bueno y malo, adentro y afuera, peligroso o beneficioso. Y creo que gran porcentaje de las películas que vemos y hacemos y cómo las miramos se deriva de este funcionamiento que llamo la estética del ego. Y lo voy a desarrollar más adelante, creo que es un montón para este episodio, pero lo voy a dejar picando. Tiene que ver con el problema de la identificación, que es uno de mis grandes intereses, pero lo voy a dejar para un próximo episodio. Ahora quiero volver sobre el tema del miedo que hablaba antes, fundacional del cine. Pareciera que es la emoción, la primera emoción que sintieron los espectadores de cine, al menos en el mito cine, en el mito de la historia del cine. La primera emoción que sintieron los espectadores de cine fue el miedo ante el rugido de ese avión, no, de un tren. Y tal vez la segunda, y esto también lo tomo de Pascal Bonitzer, muchos franceses estudiosos de cine. Bonitzer habla de las tres emociones básicas: el miedo, la risa y el llanto. El miedo y la risa, primero tal vez el miedo y después la risa. El cine primitivo era un cine muy de reír, chistoso. El cine mudo tenía mucho de humor. Los grandes comediantes del slapstick, la comedia muda de, bueno, los más conocidos, Chaplin, Buster Keaton. Si nos fijamos, trabajaban mucho con la distancia primitiva, con el plano abierto, con el plano general, con poco montaje. Y lo que Bonitzer dice que es que el plano general está asociado con la risa. Cuando vemos las cosas de lejos nos dan risa. Cuando vemos las cosas de muy cerca, el primer plano,
hay un momento en el que el cine introduce el primer plano y en una película de repente hay un corte a un detalle y después, bueno, el desarrollo del primer plano como herramienta narrativa. Y lo que dice Bonitzer es que el primer plano está asociado al terror, al miedo, por eso el tren que se acercaba al primer plano, que asusta porque de repente las cosas estaban muy cerca. Y también, claro, ahora diciéndolo me queda más claro, intento proyectarme imaginariamente un siglo y medio atrás casi. Ponele que ya empezaba a ver algunas fotografías, pero cuánta distribución tenían no lo sé, no creo que mucho. Pero digamos que el cine de pronto trae la posibilidad de ver cosas de muy cerca y que las personas no estaban acostumbradas. Imaginemos que, por ejemplo, en una película, ahora estamos acostumbrados al primer plano, pero ¿cuántas personas de nuestra vida vemos en primer plano en nuestra vida? No es tan común ver a alguien verle la carota, el rostro a alguien tan enorme y ver tanto detalle expresivo de su rostro. Por ahí con quienes compartimos mucha intimidad, amantes, parejas, etc., llegamos a ese nivel de cercanía. O con alguien con quien bailamos, o con bebés, o con gatos. Entonces, de repente tener a alguien tan cerca puede ser terrorífico. Bueno, cuestión que Bonitzer dice esto de que el primer plano está asociado al terror, el plano general está asociado a la risa, y lo que dice es que la lágrima tardó más tiempo en conquistarse y que hizo falta una articulación de las diferentes distancias del primer plano y del plano abierto para lograr la empatía cinematográfica. Y que hizo falta montaje porque dice algo, no sé si lo sé explicar, esto es muy precioso. Creo que lo capto en un nivel más intuitivo, a ver si lo logro transmitir. Intenten no pensarlo mucho lógicamente. Pero lo que entiendo que propone Bonitzer, que a mí me hace mucho sentido, pero no lo sé explicar, me parece, es que para empatizar con la situación de la película o con el personaje, o incluso diría para empatizar con alguien en la vida, necesitamos variaciones en la distancia, necesitamos ver de cerca y de lejos, casi que a la vez, poder acercarnos y alejarnos, comprender lo más íntimo, pero dentro de un contexto. Lo más íntimo sería el primer plano y el contexto sería el plano general, el plano abierto, la distancia. La empatía como un proceso de acercamiento más que un ya estar cerca o un ni estar cerca nunca en la distancia. En ese proceso de acercamiento y alejamiento se produce la empatía cinematográfica y hizo falta del montaje y de la articulación de las distancias del punto de vista para que el cine conquistara la lágrima como un efecto, la empatía como un logro del montaje. ¿Se entiende? Y en ese artículo, Sistema de Emociones se llama, de Bonitzer, dice, ¿qué pasa con los cines que no hacen sentir esas emociones? Cines que no te sacuden, cines que no te hacen sentir esas emociones masivas. Pareciera que, bueno, el cine moderno, lo que se llamó cine moderno, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, en principio con el neorrealismo italiano y después más fuertemente con la Nouvelle Vague francesa. Y ahora ya está todo muy mezclado, pero digamos que los cines de mediados de siglo empezaron a romper con este lenguaje clásico o institucional. Y eran cines, o son cines, porque todavía hoy tenemos cines que no apelan a lo que apela el 95% de los cines, digo, generalizando y escribiendo un trazo grueso también. ¿Qué pasa con este cine que no, o con los momentos de las películas que no apelan a producir estas emociones básicas? El llanto, la risa, el terror.
Y Bonitzer dice, parecen cines a los que les falta algo. Y eso es lo que pensamos, y ahí aparece la idea del aburrimiento, como si algo faltara. Y yo me pregunto, ¿será que a los otros, a los cines más comunes, a los del 95%, no es que a los cines no cautivantes o no hipnóticos, no es que les falta algo, sino que a los cautivantes comerciales hipnóticos, a los cines más modo Hollywood, ¿no será que a ellos les sobra algo? Pero nada, no es que tampoco a nadie le sobra ni le falta nada. Tenemos los cines que tenemos, hay espacio para cualquier experiencia, y para mí está buenísimo que haya muchos tipos de cine. Intentaré no abogar por un tipo de cine específico y por otro no. Tengo mis preferencias, obviamente, pero últimamente me está interesando mucho ver cines diferentes y poder desarrollar esta mirada crítica inquieta, volviendo al inicio, en cualquier tipo de cine. No esperar que una película me deje el espacio para distanciarme y mirar de modo inquieto o crítico. Supongo que inquieto y crítico pueden ser palabras intercambiables. No hace falta esperar películas de X modo o películas que operen de X modo para despertar la percepción. Podemos ver Harry Potter y hacer el ejercicio de distanciarnos, desidentificarnos de la cautivadora, elegante, encantadora y excitante trama de magos y supervivencia y lucha del bien contra el mal, y permitirnos también, no digo en lugar de, porque tampoco digo dejar eso, dejar la diversión o dejar ese tipo de entretenimiento, digo que hay muchas maneras de divertirse o de diversificarse. Divertirse es diversificarse. Hay muchas maneras de ver, y lo que estoy proponiendo no es cancelar ninguna manera, sino reconocer que podemos ver películas y experiencias de vida de otras maneras más misteriosas, quién sabe, más útiles. Y en Harry Potter, por ejemplo, y este es el ejemplo que pongo cuando hablo de Harry Potter, disfrutar de la delicia y la gracia de Emma Watson, sobre todo en las primeras cuando era una niña, o de la voz aguda de Maggie Smith, no sé si la tienen. Bueno, si vieron Harry Potter, supongo que saben quién es Maggie Smith, una de las maestras, la institutriz, la que se ve más como una institutriz. Is that a student? La que habla así. Y cuando escucho su voz, me da un placer y digo, claro, Harry Potter también es sobre la voz de Maggie Smith. O qué hermoso ver, por ejemplo, escenas de un matrimonio, la versión de Jessica Chastain que hizo HBO hace 2 años. Y qué hermoso verla y desidentificarse al menos un tanto de la historia de este matrimonio que se está desarmando con mucho dolor y lentitud, y enfocarse en la sutileza expresiva de Jessica, que es una de mis nuevas actrices favoritas desde que la vi ahí, que es muy increíble lo que hace como actriz. Obvio que es gracias a la trama y al guión y a la historia y a la fábula, pero también es más allá de eso. No es que podría haber actuado solamente en pura actuación sin la fábula que la contuviera, o sea, gracias a la fábula. Y concretamente, y bueno, es interesante porque en ese caso, si no la vieron, no voy a spoilear, es un matrimonio, es una versión, una reversión de escenas de un matrimonio o escenas de la vida conyugal, también se conocía, de Bergman del 72 o 73, con Lee Bullman y Erland Josephson, que es tremenda la original, les recomiendo ver las dos y comparar. Además, algo del parecido de Jessica Chastain con Lee Bullman es muy increíble. Es una especie de versión en actualidad y en Estados Unidos de la obra hermosa de Bergman, y es sobre un matrimonio que de repente empieza a desarmarse. Y el personaje de ella es el que tiene en términos astrológicos, si se me permite, diríamos que es la que da el golpe uraniano y se va, pum, y rompe y trae la rotura al sistema. Y él, el personaje masculino, si se me permite esa palabra, es el que tiene la función más canceriana, por decir así.
en el sentido de que intenta sostener la estructura familiar. Entonces es lógico, narrativamente, que ella, que es la que rompe con el sistema, la excéntrica, es decir, la que fuga del centro, en relación a él, en comparación con él, que es el que intenta sostener el centro, la cohesión familiar, el núcleo de la pareja, ella, por narración, por relato, por fábula, al ser la que rompe, es lógico que su cualidad expresiva también sea más excéntrica. Entonces, pareciera que por guión la actriz tiene más permiso de actuar que él, y a mí me parece mucho más atractivo lo que pasa con ella, con Jessica, a nivel actoral, que lo que pasa con Oscar Isaacs, que también es bueno, pero está como sosteniendo, como si fuera el que da la base para que ella haga ese despliegue. Y hay unas escenas por los últimos episodios, creo que en el anteúltimo hay una charla. Ella es increíble, hace unas cosas muy sutiles. Y digo, qué hermosa la serie, y seguramente si salimos hablamos del argumento y de lo que pasa con las parejas. Y tenemos una mente muy narrativa y estamos muy entrenados para pensar en términos narrativos. Entonces, en general, lo primero que se dice de una película es la sinopsis de la historia. Una pareja se separa e intentan hacerlo con amor. Y no es que eso no tenga valor, pero lo otro, qué linda es la fotografía, nos animamos a decir a veces, o qué bien tal actor, parecieran valores agregados. No sé si están de acuerdo. Parecieran cosas que decimos en una segunda instancia, como no como lo más importante. Y yo a veces, provocadoramente, digo, che, ¿no será que la historia, la fábula, en este caso la pareja que se separa, no es una excusa? Y lo digo así medio en secreto, que no se entere nadie. No es una excusa para todo lo otro, para esa vitalidad expresiva, para esos cuerpos. ¿Será que vivimos situaciones para estar vivos? Hoy justo veía un documental que hizo, creo que era el nombre de la Eleanor Coppola, no me acuerdo si era Eleanor. Bueno, la compañera esposa de Francis Ford Coppola, madre de Sofía Coppola, hizo un documental tipo backstage, detrás de escena, de el rodaje del set de la primera película de Sofía Coppola, o sea, de su hija, que es Las Vírgenes Suicidas, creo que es del 98, y hoy justo vi un documental cortito en donde se veían escenas del set, de la filmación, y Coppola, Francis, visitó a su hija filmando su primera película en un momento, unos días, y estaban charlando ahí en la calle entre toma y toma, y como si nada, Francis Ford le dice a Sofía, su hija, el único objetivo del arte es encontrar la vida, le dice, así nomás, y siguen charlando. Yo dije, what? Puse pausa y escribí, porque estoy todo el tiempo preguntándome para qué el arte. A veces la pregunta me traba, a veces me inspira, y hoy Francis me tiró esa punta. Entonces, lo cito para acompañar esta idea de que tal vez las historias nos sirven como un marco para otra cosa más esencial, si se quiere. Esa palabra también es peligrosa, pero como decía al principio, no sé si decir la palabra esencial, pero digámosla. Hay algo que sucede cuando nos encontramos con alguien para hacer tal cosa y decimos, che, nos encontramos a hacer tal cosa. Sí, la situación es esa también. El relato de las situaciones, nos encontramos a hacer tal cosa. Pero también hay otra cosa, o otras cosas sucediendo por debajo, por el costado, por arriba, por entre medio de los fotogramas, qué sé yo, dónde. Hay el hecho de que estamos vivos antes de las situaciones que vivimos. Y entonces digo, la hipótesis es que le damos mucha importancia a las situaciones de vida y nos olvidamos de algo, que es que estamos vivos. Y en las películas les damos mucha importancia a las historias y nos olvidamos de que estamos vivos. Y esto es algo que desarrolla muy hermosamente Rancière, mi amigo Rancière, en su libro La fábula cinematográfica. Y vuelvo a Rancière también, que lo nombré muy al principio, cuando contaba por qué El espectador inquieto, que hablé de su libro El espectador emancipado, y hago una aclaración. Les recomiendo mucho leer a Rancière, y también les advierto que no es una lectura de esas que uno dice se lee solo.
No sé por qué nos gustan las cosas que se leen solas. Rancière no se lee solo, es complejo, pide muchas ganas y atención. Leer de día, no a punto de dormirse en la cama. El espectador inquieto es el mío. El de Rancière es El espectador emancipado, tal vez sea de sus libros más accesibles, de nuevo digamos accesibles. Y sobre todo el texto del espectador emancipado, creo que se puede empezar por ahí. O por El maestro ignorante también, que es tal vez su libro más conocido, creo que de fines de los 80, en donde desarrolla la idea de la pedagogía embrutecedora, que es la pedagogía en la que hay un maestro que sabe lo que tiene que saber y sabe lo que el alumno no sabe y tiene que aprender. Entonces le enseña siempre desde un paso más adelante. Y es una pedagogía que, según Rancière, lo que hace es, para transmitir información, embrutecer al alumno. Y propone y toma el caso de Jacotot, que era un maestro francés que probó otras cosas. ¿Jacotot era? ¿O estoy inventando el nombre? Bueno, algo así. Tomando el ejemplo de él, propone esta idea del maestro ignorante, que es que no sabe lo que el alumno tiene. Es el maestro que no sabe lo que el alumno tiene que aprender y entonces va a la par. Y en lugar de embrutecerlo, lo ayuda en su proceso de emancipación preceptiva. Bueno, es muy resumido. Es muy lindo el maestro ignorante y no es tan complejo de leer y es muy importante. Y alguien le pidió a Rancière que hiciera como una transposición de la idea del maestro ignorante al campo de la estética y del arte, y ahí es que escribió los textos de El espectador emancipado, que es un libro muy precioso. Y en este otro libro, La fábula cinematográfica, se mete a full con el cine porque El espectador emancipado es más sobre teatro y arte en general, y después tiene un par de, por lo menos 3 libros específicamente sobre cine: Las distancias del cine, el que es sobre el cine de Béla Tarr, que es tremendo, y La fábula cinematográfica. Y en La fábula cinematográfica toca precisamente el tema de la relación entre el aspecto narrativo de las películas y su otra cosa, lo que él en un momento llama la actuación pura, por ejemplo. Y bueno, justamente no es en La fábula cinematográfica, sino en Las distancias del cine, que habla de este tema en relación al cine de Vicente Minelli, que es un director de musicales, un americano en París, por ejemplo, con Gene Kelly, una película hermosa. Y él habla del musical y dice, hay un momento en el musical en el que los actores ya no pueden solo hablar y tienen que ponerse a cantar, y no pueden solo caminar y tienen que ponerse a bailar, y la actuación pura del momento musical estalla, pero necesita la fábula, necesita el momento narrativo o el momento representativo más cotidiano, el relato, para contener esos estallidos de actuación. No podría vivir sola la actuación pura. Y esto es lo que desarrolla mucho en la fábula cinematográfica. Y es algo que a mí me organiza mucho y de lo que seguramente siga hablando. Tal vez Jessica Chastain, para volver a nuestro ejemplo, necesitaba esa contención narrativa que le da la historia del matrimonio que se deshace y su personaje como el encargado de romper, por lo menos inicialmente. Y es bueno, no quiero spoilear, porque después algo se invierte en los roles, pero véanla porque es una delicia. Son 6 episodios, historia de un matrimonio, y les recomiendo mucho ver la de Bergman también, la original. Y digo, tal vez la actuación de Chastain necesitaba, digo, tal vez no, porque funciona ahí, no está en otro lado. Entonces, tampoco tiene sentido decir la actuación es más importante que la historia. Pero a mí, tal vez para balancear un desequilibrio que percibo que hay no solo en el campo de la estética y el cine, sino en la sociedad en general y en nuestra experiencia humana en general, para balancear un desequilibrio que hay hacia el lado de lo narrativo, de lo mental, de lo egoico, me gusta provocadoramente decir
que la narración o las historias son una excusa para lo verdaderamente importante, que es las minucias expresivas de los actores o los detalles de la imagen, etcétera, o la música. Tampoco es que una cosa sea más importante que la otra, pero se entiende la idea, ¿no? Bueno, y esto es algo que yo hago, digo yo, como espectador en su inquietud, porque en general el cine está orientado a que uno se embarque en el viaje narrativo, el viaje del montaje, en la identificación con los personajes y con las situaciones. Y Harry Potter sería un ejemplo extremo, no hace falta irnos a ejemplos tan extremos, pero Harry Potter está... Uno podría pensar que Harry Potter, las películas, no leí los libros, las películas están diseñadas para que el espectador olvide lo delicioso de la voz de Maggie Smith. También podemos verlo así. Avión y agua. Y voy a ir cerrando y... Bueno, me quedaron cosas que tenía ganas también, pero las voy a dejar porque ya fue un montón. Y también para dejar cosas para otros episodios. Cierro con algo que creo que ya dije de diferentes maneras, que es que... Y lo dije al principio cuando cité a Jacques con su hermosa frase: para ver algo el espectador tiene que componer su propio poema. Lo que dije al principio y lo vuelvo a decir, y creo que lo dije de una y otra manera, siempre estamos componiendo nuestro propio poema. Y lo que acá les invito es a reconocer el valor que hay en reconocer el valor de reconocer que siempre estamos componiendo nuestro propio poema, siempre estamos leyendo un poco mal, nunca somos ese lector que copia información, que repite información, que entiende solo lo que el productor de la película quería que entendiera. Siempre entendemos un poco errado, siempre desplazamos algo, siempre estamos creando al percibir cualquier cosa y entonces siempre estamos siendo espectadores inquietos, inquietas, inquietes, inquietis en algún nivel. Y bueno, este podcast va a estar dedicado a esa inquietud, a esa mínima, o no importa el tamaño, de la inquietud que siempre tenemos al ver cine y al ver la vida, al procesar experiencias estéticas, al procesar experiencias en general. Y espero que algo de todo esto se haya, no sé si entendido, pero que haya llegado. Gracias por escuchar. Si llegaron hasta acá, en este episodio 1 extenso, me parece hermoso, increíble, o casi increíble, y les agradezco, te agradezco mucho la escucha. Te invito a dejar comentarios y compartir esto, y a visitar también el canal de YouTube, El Espectador Inquieto, a ver mis videos y a escuchar los próximos episodios del podcast, y a seguirme en Instagram, en Reticular Films, es el Instagram de la productora y plataforma que tenemos con Dama David. Reticularfilms.com es nuestra web, donde puedes ver nuestras películas, series y algunas películas invitadas y leer mis artículos. Y hadasirkin.art es mi Instagram, por si me querés seguir ahí. Y te invito al diálogo y a ver películas estas que me nombré y contarme cómo te va. Tengo muchas ganas de, en el episodio que viene, hablar de una película muy hermosa que se llama Los Humanos, de Stephen Karam. Es una película de 2021, muy reciente, norteamericana, que me sorprendió mucho, y cuando la vi tuve una especie de éxtasis cinematográfico y recuerdo pensar: wow, esta película me está mostrando lo que puede el cine. Así que por ahí hablé de otras. Me cuesta hablar de una sola cosa, como te habrás dado cuenta.
soy de abrir paréntesis y derivar y pierdo el hilo y vuelvo a encontrarlo. Así que seguramente en cada episodio hable de más de una cosa, pero voy a intentar tener una como eje para también invitarte a ver algo y que puedas escuchar el episodio habiendo visto. Así que para el episodio 2, que va a ser el que viene, te invito a ver Los Humanos de Humans de Stephen Karam. Voy a intentar en la primera parte de los episodios no spoilear nada. A mí tampoco me importa mucho eso, porque me parece que el valor de las películas no está ahí en qué pasa o qué pasará. Pero también respeto eso y a mí a veces también me gusta no saber. Y por ahí a partir de un momento, y lo aviso, intentaré recordar avisar, a partir de un momento empezarán los spoilers. Pero igual está bueno, pienso, ver los episodios, escuchar los episodios habiendo visto las pelis. Así que te invito a ver Los Humanos para escuchar el próximo episodio. Y de nuevo, a compartir, así les llega a más personas. Te agradezco mucho, te agradezco haber escuchado muchísimo. De nuevo, mi nombre es Hada Sirkin y esto es El Espectador Inquieto, y hasta aquí la presentación y nos vemos en la próxima. Gracias, abrazo enorme.